Si uno observa con detenimiento esta fotografía, lo primero que nota no es la magnificencia de la arquitectura barroca de San Miguel de Allende, ni el encaje francés importado que adorna el vestido de la novia, cuyo valor superaba el salario de una vida entera de los campesinos de la zona. No, lo que captura la mirada, lo que hiela la sangre y detiene el tiempo, es la mancha borrosa en la esquina inferior izquierda del encuadre. Es un error fotográfico para algunos, una imperfección en un día diseñado para ser perfecto. Pero para nosotros, los que buscamos la verdad en los ecos del pasado, esa mancha es el personaje principal. Es un torbellino de harapos grises y piel curtida por el sol que irrumpe en la simetría de la riqueza. Si se acercan, verán que las caras de los invitados, la crema innata de la sociedad mexicana de 1972, no miran al altar ni al sacerdote. Sus rostros están contorsionados, girados hacia esa figura intrusa, con una mezcla de horror, repulsión y, en el caso de un hombre en particular, un reconocimiento aterrador que desmorona su alma. Esta imagen no captura una boda, captura el colapso de una mentira de 2 décadas. Antes de adentrarnos en los secretos que las piedras de esta iglesia han guardado silencio por tanto tiempo, te invito a que te suscribas al canal y le des me gusta a este video. Tu apoyo es la luz que nos permite seguir revelando estas historias ocultas en el polvo del olvido. Para entender la magnitud del escándalo que estaba a punto de estallar, debemos respirar el aire de aquel San Miguel de Allende. No era el destino turístico gentrificado que conocemos hoy, lleno de galerías de arte y hoteles boutique. En aquel entonces, era un pueblo de contrastes brutales, donde el apellido pesaba más que el oro, y donde las paredes de las casonas coloniales eran muros infranqueables que separaban a los señores de la servidumbre. El sol de la tarde caía pesado sobre la cantera rosa de la parroquia de San Miguel Arcángel, haciendo que las torres góticas parecieran arder contra el cielo azul profundo del Bajío. Aquel día, la ciudad entera contenía el aliento. Se casaba Isabela de la Cruz, la hija predilecta de don Rogelio de la Cruz, el terrateniente más poderoso de la región, un hombre cuya influencia se extendía desde los campos de agave hasta los despachos gubernamentales en la capital. Don Rogelio, un hombre de bigote canoso impecablemente recortado y mirada de acero, era el pilar de la moralidad y el progreso, o al menos, esa era la estatua que había esculpido de sí mismo para el mundo. En la fotografía, él está de pie junto al altar, rígido, con su frac negro absorbiendo la luz, proyectando una sombra larga que parecía querer engullir a su propia hija. Isabela, una joven de belleza frágil y ojos que siempre parecían pedir permiso para mirar, era el trofeo final de don Rogelio. Su boda con el heredero de una dinastía bancaria sellaría la alianza más importante de la década. Todo estaba cronometrado. Las flores, miles de orquídeas blancas traídas desde la costa, exhalaban un perfume dulce y empalagoso que apenas lograba enmascarar el olor a cera antigua y madera vieja del templo. El órgano había comenzado a sonar, una melodía triunfal que hacía vibrar los vitrales. La sociedad de San Miguel llenaba las bancas. Damas con mantillas negras y abanicos de nácar, caballeros que olían a tabaco y lavanda, todos murmullando sobre la magnificencia del evento, validando con su presencia el estatus de los de la Cruz. Nadie miraba hacia las grandes puertas de madera tallada que daban a la plaza principal, excepto para esperar la entrada triunfal de la novia. Nadie se fijaba en lo que ocurría más allá del umbral sagrado, en el mundo de polvo y hambre que se extendía fuera. Pero afuera, el mundo existía, y tenía hambre. Entre los curiosos que se agolpaban en el atrio, mantenidos a raya por la policía local, había una figura que no buscaba ver el vestido de la novia. Marisol no estaba allí por la curiosidad morbosa del pueblo llano. Marisol, con sus 19 años que parecían 40, con las manos agrietadas por lavar ropa ajena en el río, y los pies descalzos callosos por caminar kilómetros de tierra seca, estaba allí impulsada por una fuerza que ni ella misma comprendía del todo. Llevaba días rondando la plaza, invisible para los ricos, una sombra más entre los vendedores de elotes y los perros callejeros. Su cabello negro, enmarañado y cubierto de polvo, ocultaba unos ojos de un color ámbar inusual, un color que brillaba con una intensidad febril. La gente la empujaba, la llamaban la loca del río, la escupían con la mirada. ¿Qué haces aquí, pordiosera? Vete a pedir limosna a otra parte. Hoy es día de los señores, le había gruñido un guardia unas horas antes, pero Marisol no se había movido.
se había aferrado a los barrotes del atrio con una desesperación silenciosa. Ella llevaba algo en el bolsillo de su falda remendada, un objeto pequeño y duro que quemaba contra su muslo. No era un arma, no en el sentido tradicional, era una verdad que su madre, en su lecho de muerte hacía apenas una semana, le había confiado entre toses de sangre y lágrimas de arrepentimiento. Ve, le había dicho su madre con el último aliento, ve y reclama lo que es tuyo. No dejes que te entierren en el olvido como a mí. Él está allí, el hombre de la gran casa. Él te debe tu nombre. Y ahora, con el sonido del órgano retumbando en sus costillas, Marisol sentía que el momento había llegado. La injusticia de su vida, cada noche de frío, cada humillación, cada vez que tuvo que bajar la cabeza ante los hijos de los patrones, todo eso se acumuló en su garganta como un grito físico, sólido. Veía, a través de las puertas abiertas de par en par para la ventilación, el brillo de las velas y el destello del oro. Veía la espalda de aquel hombre, don Rogelio, la forma en que estaba parado, con esa arrogancia natural de quien nunca ha tenido que pedir perdón. La ceremonia avanzaba. El sacerdote, un hombre anciano con voz monótona, hablaba sobre la santidad de la familia, sobre la unión bendecida por Dios, sobre la pureza del linaje. Palabras vacías que flotaban en el aire perfumado. La familia es la base de la sociedad cristiana, entonaba el cura. Fue en ese instante, justo cuando el silencio litúrgico se hizo más profundo antes de los votos, que la barrera invisible se rompió. Los guardias de la entrada, distraídos por la solemnidad del momento, o quizás confiados en que la chusma conocía su lugar, dejaron un hueco. Fue un error de segundos. Marisol no corrió, se deslizó, entró en la nave central de la iglesia, no como una ladrona, sino como un espectro. El cambio de luz la cegó momentáneamente, de la tarde brillante al interior penumbroso y dorado. El sonido de sus pies descalzos golpeando la piedra fría fue lo primero que alertó a los invitados de las últimas filas. Un murmullo, como el de un enjambre de abejas molestas, comenzó a elevarse desde atrás hacia adelante. Cabezas giraban, abanicos se detenían. La indignación se pintaba en los rostros empolvados. ¿Cómo se atrevía esa criatura sucia a profanar tal santuario? ¿Dónde estaba la seguridad? Pero Marisol no veía a nadie más que a él. Caminaba por el pasillo central, ignorando el horror que dejaba a su paso. Su respiración era entrecortada, sonora en la acústica perfecta del templo. El olor que ella traía, sudor rancio, tierra mojada, pobreza antigua, comenzó a mezclarse con las orquídeas, creando una atmósfera nauseabunda para los presentes. Don Rogelio, sintiendo el cambio en la atmósfera, sintiendo el peso de cientos de miradas que ya no estaban en el altar sino en el pasillo, se giró lentamente. Lo hizo con la molestia del hombre poderoso que es interrumpido, esperando ver a un borracho o a un niño perdido. Isabela, la novia, también volteó, su velo de encaje flotando suavemente, y entonces sus miradas se encontraron. Don Rogelio vio a la mendiga, vio la suciedad, los harapos, pero luego vio los ojos, esos ojos ámbar, los mismos ojos que lo miraban cada mañana en el espejo mientras se afeitaba, los mismos ojos que había visto 20 años atrás en una campesina hermosa y prohibida que trabajaba en sus tierras, una mujer a la que había prometido el mundo y a la que luego había desechado como una cáscara vacía cuando el deber y la clase social lo llamaron. El tiempo se detuvo. El flash de la cámara del fotógrafo oficial, contratado para documentar la perfección, se disparó en ese preciso instante por puro reflejo nervioso. Ese destello de luz blanca inmortalizó el horror. Marisol se detuvo a pocos metros del altar. Estaba temblando, no de miedo, sino de una furia acumulada durante generaciones. Su voz, rasposa por el desuso y la sed, salió disparada como una flecha, rompiendo la sacralidad del recinto, rebotando en la cúpula pintada y clavándose en el corazón de la alta sociedad de San Miguel. «El matrimonio no puede seguir», gritó ella, y su voz sonó extraña, gutural. El sacerdote quedó con la boca abierta. La madre de Isabela, doña Bernarda, se llevó una mano al pecho. Al borde del desmayo teatral, el novio dio un paso atrás, confundido. Don Rogelio se puso pálido, una palidez mortal que contrastaba con su traje negro. Intentó hablar, intentó levantar la mano para ordenar que la sacaran, para borrarla de la existencia, pero su cuerpo no le respondió. Estaba paralizado por el fantasma de su propio pecado. Marisol levantó un dedo sucio y acusador, señalando directamente al patriarca,
al hombre que todos veneraban. Las lágrimas comenzaron a limpiar surcos en la suciedad de sus mejillas, revelando una piel joven y suave debajo. «Mírenlo», aulló con una desesperación que hizo eco en los huesos de todos los presentes. «No miren sus trajes, miren sus ojos, miren su sangre». Tomó aire, una bocanada profunda que pareció absorber todo el oxígeno de la iglesia, y soltó la frase que destruiría el mundo de los de la cruz para siempre, la frase que da título a esta historia y que quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte. «Este hombre es mi padre». El silencio que siguió a esa declaración no fue de paz, fue el silencio del vacío, el silencio que precede a la explosión. La fotografía se tomó un segundo después, y en ella, si miramos más allá del escándalo, vemos el inicio de una guerra, porque Marisol no había venido solo a gritar, había venido a reclamar, y don Rogelio sabía en lo más profundo de su terror que la chica no mentía. La boda se había detenido, pero la verdadera historia acababa de comenzar. El eco de aquella confesión no se disipó como lo hacen las palabras comunes, se quedó adherido a las paredes de piedra, pesado y viscoso, contaminando el incienso y la santidad del momento. En esa fracción de segundo posterior al grito de Marisol, la iglesia de San Miguel Arcángel dejó de ser un templo de Dios para convertirse en un tribunal despiadado. Si pudiéramos congelar la escena y caminar entre las bancas, veríamos que la reacción inmediata de la alta sociedad no fue la compasión, ni siquiera la curiosidad genuina, sino una indignación visceral. El escándalo, para ellos, no residía en el posible pecado de don Rogelio, sino en la audacia de la pobreza de interrumpir su celebración. La miseria tenía su lugar, en las calles, en los campos, en la puerta trasera de las cocinas, pero jamás, bajo ninguna circunstancia, frente al altar mayor. Don Rogelio fue el primero en romper la parálisis, no con arrepentimiento sino con una ira volcánica. Su rostro, antes pálido, se tornó de un rojo violento, las venas de su cuello hinchándose contra el cuello almidonado de su camisa. El miedo inicial que habíamos detectado en sus ojos fue rápidamente sepultado por el instinto de supervivencia de un animal acorralado. Para un hombre como él, la verdad no es algo que se acepta, es algo que se aplasta. «Sacrilegio», bramó Rogelio, su voz retumbando con una autoridad que había perfeccionado durante años de mandar a peones y políticos. «Saquen a esta loca de aquí, es una blasfemia». Su negación fue absoluta, teatral, diseñada para convencer no a la chica, sino a las 500 personas que lo miraban. Dio un paso hacia adelante, levantando la mano como si fuera a golpearla, pero se detuvo. Golpear a una mendiga frente al Santísimo Sacramento era demasiado, incluso para él. En su lugar, buscó con la mirada a los guardias, al jefe de policía que estaba sentado en la tercera fila como invitado de honor. Marisol, sin embargo, no retrocedió. A pesar de sus harapos, a pesar de la suciedad que cubría su piel, en ese momento ella poseía una dignidad que ningún traje de seda podía comprar. Se mantuvo firme, con los pies descalzos plantados en el mármol frío, como un árbol viejo que se niega a ser talado por el viento. No miró a la multitud que murmuraba insultos. Sus ojos ámbar seguían clavados en Rogelio, taladrando su fachada. «No estoy loca», dijo ella, esta vez más bajo, pero con una claridad devastadora. «Y tú lo sabes. Sabes quién era Elena. Sabes lo que le prometiste junto al río cuando ella tenía mi edad». El nombre Elena actuó como un látigo invisible. Doña Bernarda, la esposa de Rogelio y madre de la novia, soltó un gemido ahogado. Bernarda sabía. Las esposas de hombres poderosos en aquel tiempo siempre sabían, o al menos sospechaban, pero su contrato social exigía ceguera voluntaria a cambio de comodidad. Escuchar el nombre de la amante, pronunciado en voz alta en el día de la boda de su hija, fue una humillación que superaba su capacidad de resistencia. Se abanicó frenéticamente, sus ojos rodando hacia atrás, buscando el apoyo de sus damas de honor que acudieron a ella como cuervos a un nido caído. Fue entonces cuando la maquinaria del orden se activó. 3 guardias, con sus uniformes caqui mal ajustados y porras de madera en la mano, irrumpieron por el pasillo central, empujando a los invitados que se habían levantado para ver mejor el espectáculo. El ruido de sus botas pesadas rompió la tensión estática. Iban a por ella, iban a borrar la mancha. «Sáquenla»,
«Arrójenla al calabozo», gritaba Rogelio, señalándola con un dedo tembloroso, desesperado por silenciar la fuente de su vergüenza. Pero antes de que las manos toscas de la ley pudieran alcanzarla, Marisol hizo su último movimiento. No intentó huir, no intentó pelear físicamente, llevó su mano al bolsillo de su falda, ese movimiento que había ensayado 1000 veces en su cabeza durante la vigilia de su madre moribunda. «Tengo la prueba», gritó levantando el brazo en alto. En su mano, apretado contra la luz que se filtraba desde la cúpula, no había un papel, ni una fotografía. Colgaba de sus dedos sucios una cadena de plata ennegrecida por el tiempo, sosteniendo un relicario antiguo, un escapulario de plata labrada con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Era una pieza fina, pesada, una joya que claramente no pertenecía al mundo de miseria del que Marisol venía. El brillo de la plata captó la atención de todos, pero fue la reacción de Isabela, la novia, lo que cambió la textura del drama. Hasta ese momento, Isabela había sido una estatua de sal, congelada en su perfección nupcial, pero al ver el relicario, algo se quebró dentro de ella. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Ella conocía esa joya, la había visto en los retratos antiguos de la abuela paterna, la madre de Rogelio. Era una reliquia familiar que había desaparecido misteriosamente hacía 20 años. La historia oficial era que había sido robada por sirvientes desleales. La verdad, brillando ahora en la mano de una mendiga, era mucho más simple y dolorosa. Rogelio se la había regalado a Elena, su amante campesina, como prenda de un amor que juraba ser eterno pero que resultó ser tan efímero como la escarcha. «Es de la abuela», susurró Isabela. Su voz fue apenas un hilo, pero en el silencio tenso, sonó como un cañonazo. Don Rogelio giró la cabeza hacia su hija, con una mirada que era una mezcla de advertencia y terror puro. Si Isabela validaba a la intrusa, todo estaba perdido. «Cállate», siseó él olvidando su papel de padre amoroso. «Es robado. Esa ladrona lo robó». Los guardias finalmente llegaron hasta Marisol. No hubo delicadeza. Uno la agarró por el brazo con tal fuerza que se pudo escuchar el crujido de la tela vieja cediendo. Otro la tomó por el cabello enmarañado, tirando de su cabeza hacia atrás. Marisol gritó, un sonido agudo y animal que heló la sangre de los presentes, pero no soltó el relicario. Cerró el puño con todas sus fuerzas, aferrándose a su herencia, a la única prueba de que su sangre valía algo. «Es mío», lloraba ella mientras la arrastraban hacia atrás, sus talones raspando contra el suelo de piedra, dejando surcos en el polvo acumulado. «Él me lo dio. Pregúntenle por qué tengo sus ojos». La imagen era grotesca, la violencia bruta ejercida contra una joven indefensa en medio de un mar de flores blancas y trajes de etiqueta. El novio, el heredero bancario, observaba la escena con una mueca de disgusto absoluto, no disgusto por la violencia, sino disgusto por la vulgaridad de la situación. Su familia estaba siendo arrastrada al fango por culpa de los pecados de su suegro. En su mente, ya estaba calculando los daños, reconsiderando las fusiones empresariales. Mientras arrastraban a Marisol hacia la salida, ella cruzó la mirada con Isabela una última vez, y en ese instante ocurrió la verdadera tragedia, la conexión que Rogelio más temía. Isabela, desde su pedestal de encaje y riqueza, miró a Marisol en su abismo de suciedad y desesperación, y se vio a sí misma, vio la misma forma de la nariz, la misma curva de la mandíbula, y sobre todo, esos ojos ámbar idénticos. Eran dos caras de una misma moneda lanzada al aire por el capricho de un hombre egoísta. Una había caído en la seda, la otra en el barro, pero eran la misma sangre. «¡Isabela!», gritó Marisol llamándola por su nombre, rompiendo la barrera final entre ellas. «¡Soy tu hermana!». El golpe de las grandes puertas de madera al cerrarse detrás de Marisol y los guardias sonó como el sello de una tumba. El ruido exterior de la multitud de la plaza, que había comenzado a agitarse al ver salir a la chica a rastras, quedó amortiguado. Dentro de la iglesia, el silencio regresó, pero era un silencio muerto, podrido. El sacerdote, un hombre pragmático que entendía que el espectáculo debía continuar para salvar las apariencias, carraspeó nerviosamente. Miró a don Rogelio, esperando una señal. Rogelio, con el pecho agitado, se alisó la chaqueta con manos temblorosas. Se giró hacia la congregación, forzando una sonrisa que parecía una mueca de dolor. «Disculpen este lamentable incidente», dijo, su voz recuperando un poco de su falsa compostura. «La caridad cristiana a veces atrae a mentes perturbadas. Continuemos. Dios está con nosotros». El órgano comenzó a sonar de nuevo, titubeante al principio, luego más fuerte,
intentando ahogar la realidad. La ceremonia se reanudó. El sacerdote volvió a hablar de amor y fidelidad. El novio tomó la mano de Isabela, pero la mano de ella estaba fría, muerta. Isabela ya no miraba al altar. Sus ojos estaban fijos en el lugar vacío del pasillo donde Marisol había estado de pie. La mancha de suciedad que sus pies habían dejado en el mármol inmaculado era lo único real en todo ese edificio. Rogelio creyó que había ganado, había expulsado el problema, había cerrado la puerta, pero no se daba cuenta de que el veneno ya estaba dentro. Los invitados se miraban de reojo, los susurros comenzaban a tejerse detrás de los abanicos. La boda continuaba, sí, pero el matrimonio, esa alianza sagrada y social, ya estaba herido de muerte antes de nacer. Y afuera, bajo el sol implacable de San Miguel, Marisol, golpeada y humillada, estaba siendo arrojada a la calle, pero ya no era solo una mendiga, ahora era una mártir, y no hay nada más peligroso para un tirano que alguien que ya no tiene nada que perder y que acaba de descubrir su propio poder. Las puertas de la iglesia no solo se cerraron para expulsar a Marisol, se cerraron para encerrar una mentira que ya no cabía entre cuatro paredes. Cuando la madera maciza retumbó contra el marco de piedra, el sonido fue definitivo, como el disparo de un juez corrupto que dicta sentencia antes de escuchar los argumentos. Afuera, bajo el sol implacable del Bajío mexicano, el mundo giraba a otra velocidad. Marisol aterrizó sobre los adoquines calientes de la plaza, sus rodillas y palmas recibiendo el impacto brutal de la caída. El dolor físico fue agudo, inmediato, la piel raspándose contra la piedra volcánica, pero ese dolor era insignificante comparado con el fuego que le ardía en el pecho. No lloró, ya no quedaban lágrimas en su cuerpo deshidratado por la tensión. Se quedó allí un momento, una figura rota en el suelo, rodeada por el polvo que los guardias habían levantado al arrojarla como basura. La multitud que se agolpaba en el atrio, esa masa de gente común que había venido a ver el desfile de la realeza local, reaccionó de una manera que don Rogelio jamás hubiera anticipado. No hubo burlas, no hubo risas crueles. El silencio que había infectado el interior del templo se filtró hacia afuera, pero transformado. La gente del pueblo, los vendedores de globos, las mujeres con rebozos, los ancianos que habían visto pasar décadas de injusticias, miraron a la muchacha caída y vieron algo más que una loca. Vieron la violencia del poder, vieron cómo la fuerza bruta se aplicaba contra la fragilidad y, sobre todo, habían escuchado el grito. Las paredes de la iglesia eran gruesas, pero la verdad tiene una frecuencia que atraviesa la piedra. La frase, «Este hombre es mi padre», había llegado como un rumor sordo, confirmado ahora por la brutalidad de la expulsión. Una anciana, vendedora de hierbas medicinales, fue la primera en romper el círculo de indiferencia impuesto por el miedo. Se acercó a Marisol, ignorando la mirada amenazante de los policías que custodiaban la entrada, y le ofreció una mano arrugada y firme. «Levántate, hija», le susurró la vieja, con esa voz que tienen las abuelas de México, una mezcla de dulzura y acero. «El suelo es para los muertos. Y tú estás muy viva». Marisol aceptó la ayuda. Al ponerse de pie, se sacudió el polvo de sus harapos con una dignidad que contrastaba con su situación. Apretó el relicario en su mano, sintiendo los bordes metálicos clavarse en su carne. No se lo habían quitado. En la confusión, en el asco que sentían los guardias al tocarla, habían olvidado despojarla de su prueba. Ese pequeño descuido era su victoria. Mientras tanto, dentro del recinto sagrado, la farsa continuaba su curso grotesco. La ceremonia concluyó con una prisa indecorosa. El sí, acepto, sonó hueco, pronunciado por dos jóvenes que acababan de ver el abismo abrirse a sus pies. Cuando finalmente se abrieron las puertas para la salida triunfal de los novios, la luz del día reveló rostros tensos, sonrisas congeladas que parecían máscaras de cera a punto de derretirse. La tradición dictaba que la multitud debía vitorear, arrojar arroz y pétalos, y lo hicieron, pero fue una actuación mecánica. Los aplausos eran dispersos, carentes de alegría. Las miradas de la gente no estaban puestas en la belleza del vestido de Isabela, ni en la elegancia del novio, sino en don Rogelio, que caminaba detrás de ellos con la barbilla demasiado alta, desafiando al mundo a cuestionarlo. Pero incluso él sentía el cambio en la atmósfera. El aire estaba cargado de estática. Los ojos de sus peones,
de sus inquilinos, de la gente que dependía de él para comer. No bajaban la vista con la sumisión habitual. Lo sostenían. Había un juicio silencioso en la plaza, un tribunal popular que no necesitaba togas ni mazos. La comitiva se dirigió rápidamente a los automóviles clásicos que los esperaban para llevarlos a la Hacienda de las Cruces, el lugar de la recepción. Isabela subió al coche nupcial, un convertible blanco adornado con flores que ahora parecían marchitas por el calor. Se sentó rígida, evitando mirar a la multitud, pero sus ojos, traicioneros, buscaron entre la masa de gente, buscaban el gris de los harapos, buscaban los ojos ámbar. No vio a Marisol, quien ya se había fundido con las sombras de los callejones laterales, pero la imagen de su hermana, la palabra resonaba en su mente como una campana rota, estaba grabada en sus retinas. La recepción en la hacienda fue un estudio en decadencia disfrazada de opulencia. Los jardines eran magníficos, con fuentes de piedra que escupían agua cristalina, y pavos reales paseando entre las mesas vestidas de lino irlandés. La orquesta tocaba valses vieneses, intentando crear una burbuja de civilización europea en medio del altiplano mexicano. Los camareros, con guantes blancos inmaculados, servían champán francés y canapés de caviar. Todo era perfecto, todo estaba podrido. Los invitados, la élite de Guanajuato y la Ciudad de México, formaban pequeños grupos cerrados. Si uno se acercaba lo suficiente, notaba que las conversaciones no giraban en torno a la felicidad de la pareja. El nombre de Marisol no se mencionaba explícitamente, era un tabú, pero estaba presente en cada eufemismo, en cada mirada de reojo hacia la mesa principal. Qué momento tan inusual en la iglesia, ¿verdad?, comentaba una dama enjollada, mordisqueando una aceituna con nerviosismo. La seguridad hoy en día es deplorable, respondía un banquero, ajustándose el monóculo, pero dicen que la chica tenía cierto aire familiar. Por Dios, no digas tonterías, intervenía otra, aunque sus ojos brillaban con la malicia del chisme. Aunque, ahora que lo mencionas, esos ojos, Rogelio siempre tuvo una debilidad por las bellezas rústicas en su juventud. Don Rogelio presidía la mesa principal como un rey en el exilio, bebía whisky, vaso tras vaso, con una sed que no era física. Intentaba mantener la conversación con los padres del novio, riendo demasiado fuerte de chistes que no tenían gracia. Su esposa, doña Bernarda, estaba sentada a su lado, pálida y silenciosa, medicada discretamente por el médico de la familia antes de salir de la iglesia. Ella era un fantasma en su propia fiesta, una mujer que había decidido hacía mucho tiempo que la ignorancia era el precio de sus diamantes, pero el verdadero drama ocurría en el interior de Isabela. La novia apenas probó bocado, el champán le sabía a vinagre, sentía que el vestido de encaje la asfixiaba, que el corsé le apretaba las costillas hasta impedirle respirar. Cada vez que alguien se acercaba a felicitarla, sentía náuseas. «Felicidades, eres preciosa», le decían, y ella pensaba, ¿soy preciosa o solo soy la versión limpia de la chica que arrojaron a la calle? A mitad del banquete, Isabela no pudo soportarlo más. Con la excusa de un dolor de cabeza y la necesidad de retocar su peinado, huyó hacia la casona principal, lejos del ruido de la fiesta y de la mirada vigilante de su padre. Entró en su antigua habitación, un santuario de muñecas de porcelana y muebles lacados que ahora le parecía una prisión infantil. Se paró frente al espejo de cuerpo entero. La imagen que le devolvía el cristal era la de una princesa de cuento de hadas, pero Isabela ya no creía en cuentos. Se acercó al espejo hasta que su aliento empañó el vidrio. Se miró los ojos, sus ojos ámbar. Se tapó la mitad de la cara con la mano, dejando solo los ojos y la frente visibles, y allí estaba. La vio a Marisol. La semejanza era innegable, biológica, matemática. No eran solo hermanas, eran espejos distorsionados por el destino. Un golpe en la puerta la sobresaltó. No esperó respuesta. La puerta se abrió y entró don Rogelio. No el padre amoroso que solía visitarla antes de dormir, sino el patriarca acorralado. Olía a tabaco y a alcohol añejo. Cerró la puerta tras de sí con un movimiento brusco. «¿Qué haces aquí escondida?», preguntó él, su voz arrastrando ligeramente las sílabas. «Tu esposo te espera, los invitados esperan». Isabela se giró lentamente. Por primera vez en sus 21 años, no bajó la cabeza. «No puedo fingir que no pasó, papá», dijo ella. Su voz temblaba, pero no se rompió. Rogelio soltó una risa seca, despectiva. «¿Que no pasó qué?». Una loca interrumpió la misa. «Eso es todo. Mañana nadie se acordará. He hablado con el alcalde. La chica será enviada a un sanatorio en la capital. Desaparecerá. Problema resuelto». La palabra sanatorio golpeó a Isabela como una bofetada física. Sabía lo que eso significaba en el código de su padre. Encierro, olvido,
quizás una enfermedad repentina que acabaría en una tumba sin nombre. ¿Es mi hermana?, preguntó Isabela. La pregunta salió disparada antes de que su miedo pudiera detenerla. El silencio que llenó la habitación fue más denso que el de la iglesia. Rogelio se quedó inmóvil. La máscara se le resbaló por un segundo, mostrando un cansancio infinito y una crueldad antigua. «Tú no tienes hermanas», gruñó acercándose a ella con paso amenazante. «Eres mi única hija, la única que importa. Esa cosa es un error, un residuo. No vuelvas a mencionar esa palabra. Tenía el relicario de la abuela», insistió Isabela retrocediendo hasta chocar con el tocador. «El que dijiste que robaron». Rogelio la agarró por los hombros. Sus dedos se clavaron en la carne suave de sus brazos, arrugando el encaje francés. «Cállate», gritó sacudiéndola. «Te he dado todo, una vida de reina, un marido rico, ¿y así me pagas, creyendo las mentiras de una pordiosera? Sal ahí fuera. Sonríe y sé la hija que crié. Si vuelves a hablar de esto, si vuelves a pensar en esto, te juro por Dios que te arrepentirás». La soltó con desprecio y salió de la habitación, dejándola temblando. Pero Rogelio cometió un error fatal. Pensó que el miedo paralizaría a Isabela, como siempre lo había hecho. No contó con que la duda es un ácido que corroe las cadenas más fuertes. Isabela se quedó sola, frotándose los brazos donde los dedos de su padre habían dejado marcas rojas. Miró de nuevo al espejo. La princesa había desaparecido. En su lugar había una mujer que acababa de descubrir que su castillo estaba construido sobre huesos. Mientras tanto, en las afueras del pueblo, bajo el puente de piedra donde el río apenas era un hilo de agua sucia, Marisol se lavaba las heridas. No estaba sola. Un grupo de curiosos, los marginados del pueblo, se habían reunido a una distancia respetuosa. No se acercaban, pero tampoco se iban. La miraban con una mezcla de temor y reverencia. Ella había hecho lo imposible. Había desafiado al dios local y había sobrevivido. Marisol sacó el relicario y lo limpió con la punta de su falda mojada. La Virgen de Guadalupe brillaba en la penumbra del atardecer. «No voy a desaparecer», susurró para sí misma, y el eco de su voz rebotó en el arco del puente amplificándose. «Esto apenas empieza, papá». La noche caía sobre San Miguel de Allende. En la hacienda, las luces brillaban, y la música intentaba ahogar la verdad. Bajo el puente, en la oscuridad, una revolución de una sola mujer estaba encendiendo su primera antorcha. La fotografía de la boda capturó el momento de la ruptura, pero la historia que se tejía esa noche definiría el destino de todos los que aparecían en ella. La noche de bodas en la hacienda de las Cruces no tuvo la intimidad de los amantes, sino la frialdad de una autopsia. Mientras la luna llena bañaba los campos de agave en un tono azul espectral, dentro de la suite nupcial, el aire estaba cargado de palabras no dichas y de una tensión que crispaba los nervios. Eduardo, el heredero bancario, se había quitado la chaqueta y aflojado la corbata, observando a su nueva esposa con una mezcla de desconcierto y creciente irritación. Isabela permanecía junto a la ventana, aún con el vestido de novia puesto, una figura fantasmagórica recortada contra la oscuridad exterior. No se había quitado el velo, ni las joyas, como si despojarse de la armadura nupcial significara aceptar la realidad de un contrato que su alma ya había roto horas atrás en la iglesia. «Isabela, por favor», dijo Eduardo, rompiendo el silencio con un suspiro cansado. «Fue un día largo. Tu padre se encargará de esa chica. Deja de torturarte. Ven a la cama». Isabela no se giró. Su mirada estaba perdida en la negrura del camino que llevaba al pueblo, imaginando dónde estaría Marisol en ese preciso instante. ¿Tendría frío? ¿Estaría sangrando? La imagen de los guardias arrastrando a su hermana, la palabra ya se había asentado en su mente con la solidez de una verdad absoluta. Le impedía respirar con normalidad. «No puedo», respondió ella, y su voz sonó extraña, despojada de la dulzura sumisa que Eduardo conocía. «No puedo acostarme contigo sabiendo que hay una parte de mí tirada en la calle». Eduardo se acercó, intentando ser comprensivo, pero la paciencia de un hombre rico acostumbrado a obtener lo que desea tiene un límite corto. Le puso una mano en el hombro. Al contacto, Isabela se tensó como un arco a punto de disparar. Se apartó bruscamente, girándose para enfrentarlo. Sus ojos ámbar, idénticos a los de la mendiga,
brillaron con una intensidad que asustó a su esposo. «No me toques», susurró, «no hasta que sepa la verdad». Eduardo retrocedió ofendido. La verdad es que tu padre es un hombre poderoso con enemigos. Esa chica es una estafadora, una actriz pagada por algún rival político. Es obvio. Tenía el relicario de la abuela», replicó Isabela clavando sus ojos en los de él. «Y tiene mi cara. ¿Estás ciego, Eduardo? ¿O es que el dinero de mi padre te ha tapado los ojos también a ti?» La discusión murió ahí, asfixiada por la cobardía de él y la determinación de ella. Eduardo, murmurando maldiciones sobre la histeria femenina, tomó una almohada y se marchó al sofá de la sala contigua, cerrando la puerta con un golpe que resonó como un disparo. Isabela se quedó sola, pero no lloró. La tristeza había dado paso a una resolución fría y metálica. Se quitó el velo y lo dejó caer al suelo, un charco de encaje blanco que parecía un animal muerto. Se desabrochó el vestido, liberándose de la asfixia del corsé, y se puso un vestido sencillo de viaje que encontró en su maleta, uno oscuro, práctico. Esa noche no dormiría. Esa noche, Isabela de la Cruz iba a descender a los infiernos de su propia casa para encontrar respuestas. Mientras tanto, en las entrañas de San Miguel, la cacería había comenzado. Don Rogelio no era hombre de dejar cabos sueltos, y mucho menos cabos que gritaran verdades incómodas. En el despacho principal de la hacienda, lejos de la fiesta que ya agonizaba, se había reunido con Sebastián, su capataz de confianza. Sebastián era un hombre enorme, de pocas palabras y moral inexistente, cuyas manos grandes habían solucionado muchos problemas de tierras y lindes en el pasado. «No quiero escándalos», dijo Rogelio, sirviéndose una copa de brandy con mano temblorosa. El alcohol ya no le calmaba, solo alimentaba su paranoia. «Pero la quiero fuera, esta misma noche. Llévala al convento de las arrepentidas en Querétaro. La Madre Superiora me debe favores. Que la encierren, que la mediquen, que recen por ella. No me importa, solo asegúrate de que nunca más vuelva a ver la luz del sol en este pueblo, y recupérame el relicario». Sebastián asintió, se caló el sombrero y salió hacia la noche. Llevaba consigo a 2 peones y una cuerda. La orden era clara: secuestro y desaparición forzada bajo el manto de la caridad religiosa. Se dirigieron al Puente de Piedra, el lugar donde los espías de Rogelio habían informado que la chica se refugiaba. El motor de la camioneta rugió, rompiendo la paz de las calles empedradas, avanzando como una bestia de metal en busca de su presa. Pero Marisol no era una presa fácil. La vida en la calle le había enseñado a leer el viento, a interpretar los silencios y a oler el peligro antes de que éste doblara la esquina. Cuando las luces de la camioneta barrieron los arcos del puente, iluminando la basura y las piedras húmedas del río, ella ya no estaba allí. Los marginados, esa corte de los milagros que habitaba las sombras de San Miguel, habían cerrado filas. El viejo ciego que tocaba la guitarra en la plaza, la vendedora de hierbas, los niños que limpiaban zapatos, todos habían sentido el cambio en el aire tras la boda. Por primera vez, tenían a alguien a quien proteger. Marisol no era solo una de ellos, ahora era su símbolo. La habían movido minutos antes, guiándola a través de una red de alcantarillas secas y patios traseros, hasta un lugar que los hombres de Rogelio jamás buscarían: las ruinas de la antigua capilla quemada en el cerro, un lugar que los supersticiosos decían que estaba maldito. Allí, en la oscuridad, Marisol temblaba de fiebre. El golpe emocional y físico le estaba pasando factura. Aferraba el relicario contra su pecho, murmurando oraciones inconexas. No rezaba por su salvación, sino por justicia. Sabía que la buscaban, sabía que si la encontraban, sería el fin, pero también sabía que había plantado una semilla. Había visto la duda en los ojos de Isabela, y esa duda era su única esperanza. De vuelta en la hacienda, Isabela se movía como una sombra por los pasillos de la casona dormida. Sus pasos eran silenciosos sobre las alfombras persas. No buscaba a su padre, buscaba la memoria viva de la casa. Se dirigió a las cocinas, donde sabía que encontraría a Nana Josefina. Josefina había sido la nodriza de Rogelio, y luego la de Isabela. Era una mujer de 80 años, pequeña y arrugada como una pasa, que pasaba las noches desgranando maíz o rezando el rosario junto al fogón, pues el sueño de los viejos es ligero y esquivo. Isabela entró en la cocina. El olor a carbón y café de olla la envolvió. Josefina estaba allí, sentada en un banco bajo, con las manos entrelazadas sobre el regazo, mirando las brasas moribundas. No se sobresaltó al ver entrar a la novia, ahora vestida de civil, con el cabello suelto y la cara lavada. «Sabía que vendrías, niña», dijo la anciana con voz carrasposa,
sin levantar la vista del fuego. La sangre llama a la sangre, y los secretos de esta casa pesan más que las vigas del techo. Isabela se sentó en el suelo, a los pies de la anciana, como hacía cuando era niña y quería que le contaran cuentos, pero esta vez no quería fantasía. Nana, dime la verdad. ¿Quién es ella? ¿Quién es Elena? Josefina suspiró, un sonido que pareció venir de las profundidades de la tierra. Miró a Isabela y, con un dedo nudoso, le acarició la mejilla. Tienes los ojos de tu padre, mi niña. Pero ella tiene el fuego de Elena. La anciana comenzó a hablar, y sus palabras tejieron la historia que Rogelio había intentado borrar. Habló de hace 20 años, de una joven campesina que venía a entregar la leche, de una belleza salvaje que cautivó al joven patrón. Habló de promesas hechas bajo los sauces del río, de un amor apasionado y prohibido, y habló de la traición, de cómo, cuando Rogelio se comprometió con doña Bernarda por conveniencia y apellidos, Elena vino a decirle que esperaba un hijo. Tu padre era débil, mi niña, susurró Josefina con tristeza. No malvado, al menos no al principio, pero era débil ante el qué dirán. Le dio dinero a Elena y le dijo que se fuera, que abortara, pero Elena tenía orgullo. Le escupió el dinero a la cara. Rogelio, para calmar su conciencia o quizás para comprar su silencio, le dio el relicario de su madre, para que el niño tenga algo mío, dijo. Cobarde. Isabela escuchaba con lágrimas rodando por sus mejillas. Cada palabra era un ladrillo que caía sobre la imagen que tenía de su padre, demoliéndola. ¿Y qué pasó después?, preguntó con voz ahogada. Elena se fue al monte, tuvo a la niña sola, vivieron en la miseria, marginadas, porque nadie quería dar trabajo a la mujer que había tentado al patrón. Elena murió hace una semana, consumida por la tisis y la pena, y la niña bajó del monte para cumplir la última voluntad de su madre. Josefina tomó las manos de Isabela entre las suyas, que estaban calientes y ásperas. Esa muchacha es tu hermana mayor, Isabela. Nacieron con un año de diferencia, tú en sábanas de seda, ella en paja, pero son la misma carne, y ahora, tu padre ha mandado a Sebastián a buscarla. ¿Y sabes lo que hace Sebastián? El nombre del capataz actuó como una descarga eléctrica. Isabela se puso de pie de un salto. El terror por sí misma se desvaneció, reemplazado por un terror vicario por esa hermana que no conocía, pero que ya sentía como parte de su propio cuerpo. Tengo que encontrarla antes que ellos, dijo Isabela, limpiándose las lágrimas con furia. Están en las ruinas de la capilla vieja, reveló Josefina bajando la voz. Mi nieto, el que vende periódicos, me lo vino a decir hace un rato. Los muchachos del pueblo la escondieron allí, pero Sebastián no tardará en enterarse. Él tiene oídos en todas partes y el dinero suelta las lenguas. Isabela no lo dudó. Se inclinó y besó la frente de la anciana. Gracias, nana. Si mi padre pregunta, nadie te ha visto, la interrumpió Josefina, volviendo a mirar el fuego. Vete, corre, y salva lo poco de alma que le queda a esta familia. Isabela salió de la cocina y se dirigió a las caballerizas. No podía usar un coche. El ruido la delataría. Necesitaba silencio. Ensilló a Gitano, su caballo negro, con manos expertas pero temblorosas. Mientras ajustaba la cincha, escuchó a lo lejos el motor de la camioneta de Sebastián regresando a la hacienda, probablemente para reportar que no habían hallado a la chica en el puente. Tenía una ventana de tiempo mínima. Montó y espoleó al caballo hacia la oscuridad de los campos traseros, evitando el camino principal. El viento de la noche le golpeaba la cara, deshaciendo su peinado perfecto, arrancando los últimos vestigios de la novia sumisa. Galopaba hacia el cerro, hacia las ruinas, hacia lo desconocido. Mientras tanto, en la capilla quemada, Marisol escuchó el sonido de cascos acercándose. Se pegó contra la pared de piedra tiznada, el corazón latiéndole en la garganta. ¿Eran ellos? ¿La habían encontrado? Apretó una piedra afilada en su mano derecha y el relicario en la izquierda. Si venían por ella, no se la llevarían viva. Pero cuando el jinete desmontó y entró en el haz de luz de la luna que caía por el techo derrumbado, Marisol no vio a un verdugo. Vio a una mujer. Vio un vestido oscuro y elegante cubierto de polvo. Vio un rostro que era el suyo propio, pero limpio, nutrido, amado. Isabela se detuvo en el centro de la ruina, respirando agitadamente. Miró hacia las sombras. Marisol, llamó, y su voz tembló, no de miedo, sino de emoción. Sal, soy yo, soy Isabela. De la oscuridad emergió la figura de la mendiga, tensa, desconfiada, con la piedra en alto. Las dos hermanas se miraron, separadas por 3 metros de distancia y un abismo de 20 años de injusticia social. En ese silencio, bajo la mirada de las estrellas y de los santos decapitados de la capilla vieja, el destino de la familia de la Cruz estaba a punto de reescribirse. Ya no era una cuestión de caridad, era una cuestión de guerra. Y esa noche,
Los bandos acababan de equilibrarse. El silencio entre las dos mujeres, en el interior de aquella capilla devorada por el fuego años atrás, no estaba vacío, estaba poblado de fantasmas. Si la cámara pudiera girar a su alrededor en este instante, captaría el contraste visual más violento de toda esta historia. La seda oscura de viaje de Isabela, impecable a pesar de la huida, frente a la tela gris y roída de Marisol, una segunda piel de miseria que la cubría como una costra. Pero bajo la luz espectral de la luna que se filtraba por las vigas calcinadas del techo, la ropa dejaba de importar. Lo que brillaba eran los rostros. Eran dos lunas reflejadas en aguas distintas, una en un lago tranquilo y privado, la otra en un charco turbio de la calle. Sin embargo, la geometría de sus huesos, la curva de sus frentes y el arco de sus cejas eran una copia exacta, un desafío biológico a la mentira que Rogelio había construido. Marisol no bajó la piedra. Su brazo seguía tenso, sus músculos marcados por el trabajo duro vibrando bajo la piel. La desconfianza es el único lujo que los pobres no pueden permitirse perder, y ella había gastado todas sus reservas en la iglesia. ¿A qué has venido?, preguntó Marisol, su voz rasposa rompiendo la quietud. ¿A reírte? ¿A ver de cerca al monstruo que arruinó tu fiesta? ¿O te mandó él para terminar el trabajo? Isabela dio un paso más, ignorando la amenaza de la piedra. Levantó las manos abiertas mostrando las palmas vacías, blancas y suaves, palmas que nunca habían conocido el peso de una pala o el ardor de la lejía. Nana Josefina me lo contó todo, dijo Isabela, con una suavidad que desarmó el aire agresivo del recinto. Sé quién eres. Sé quién fue Elena, y sé que ese relicario no es robado. Al mencionar el nombre de su madre, la máscara de furia de Marisol se agrietó, bajó la piedra lentamente, aunque no la soltó. Sus ojos ámbar se llenaron de agua, brillando como vidrio fundido. No sabes nada, escupió con amargura, aunque su voz se quebraba. No sabes lo que es ver desde el otro lado del río cómo encienden las luces de la casa grande en Navidad, mientras tú tiemblas de frío. No sabes lo que es que tu madre muera tosiendo sangre y pidiendo perdón por haber amado al hombre equivocado. Tú tienes el apellido, tú tienes al padre, yo solo tengo su basura. Isabela sintió cada palabra como un latigazo. La culpa, una emoción nueva y pegajosa, comenzó a subir por su garganta. Se dio cuenta de que cada vestido que había estrenado, cada juguete, cada banquete, había sido pagado con la moneda del abandono de su hermana. Su vida de privilegios era el reverso exacto de la moneda de miseria de Marisol. Tienes razón, admitió Isabela, acortando la distancia hasta quedar a solo 1 metro de ella. No sé nada de eso. He vivido ciega, pero ya no quiero estar ciega. Déjame ver el relicario, por favor. Marisol dudó un segundo, evaluando a la mujer frente a ella. Vio en los ojos de Isabela no lástima, sino una súplica desesperada por verdad. Lentamente, abrió el puño izquierdo. La cadena de plata colgó, balanceándose hipnóticamente. El relicario, con la imagen de la Virgen de Guadalupe gastada por los besos y las lágrimas de Elena, capturó un rayo de luna. Isabela extendió la mano y rozó el metal frío con la punta de los dedos. Al hacerlo, sus dedos tocaron la piel callosa de la mano de Marisol. Fue una descarga eléctrica, una conexión de sangre que ninguna ley ni decreto social podía anular. En ese toque, la barrera se derrumbó. Es idéntico al que aparece en el retrato de la abuela en la biblioteca, susurró Isabela. Papá siempre dijo que se había perdido. Nunca imaginé que se lo dio a su puta para comprar su silencio. Terminó Marisol con brutalidad. Para que tuvieras algo suyo, corrigió Isabela suavemente, recordando las palabras de la nana. Quizás, en el fondo, una parte de él quería que lo tuvieras, o quizás solo era un cobarde, pero eso no importa ahora. Lo que importa es que eres mi hermana, y están viniendo por ti. La realidad exterior irrumpió en su burbuja de reconocimiento. El sonido de un motor, rugiendo y forzado, se escuchó a lo lejos, subiendo por la ladera del cerro. Las piedras del camino trituradas bajo neumáticos pesados anunciaban la llegada de la violencia. Marisol se tensó de nuevo, el miedo animal regresando a sus ojos. «Es Sebastián», dijo, y el nombre sonó como una maldición. «El capataz, él sabe hacer desaparecer a la gente». Isabela asintió, su rostro endureciéndose. La princesa había muerto en esa capilla. Ahora solo quedaba una aliada. «Lo sé, mi padre lo envió. Tenemos que irnos». «Ahora, ¿irnos?». Marisol soltó una risa histérica y breve. «¿A dónde? No tengo a dónde ir. Él es dueño de todo, de la tierra, de la policía, del juez. Me atraparán». «No si vienes conmigo», dijo Isabela con firmeza. Se giró hacia la entrada en ruinas donde Gitano, su caballo negro, piafaba nervioso,
sintiendo la tensión de su dueña. Sube al caballo. Marisol miró a la bestia enorme, un animal de pura sangre que costaba más que todo lo que ella y su madre habían ganado en sus vidas. Retrocedió un paso. Nunca he montado. No puedo. Vas a aprender, ordenó Isabela agarrándola del brazo. Esta vez no hubo rechazo. La urgencia del motor acercándose, ya visible por los haces de luz que barrían los cactus y matorrales cercanos, no dejaba espacio para la duda. Sube, yo te sostendré. Con una fuerza que no sabía que tenía, Isabela ayudó a Marisol a subir a la silla de montar. La chica, liviana por la desnutrición, apenas pesaba. Isabela montó detrás de ella, tomando las riendas, rodeando con sus brazos el cuerpo frágil y sucio de su hermana. El contacto de la seda fina contra los harapos grasientos selló un pacto silencioso. El olor a sudor rancio de Marisol llenó la nariz de Isabela, pero ya no le provocó náuseas, le provocó rabia, rabia contra su padre, rabia contra el mundo que había permitido esto. «Sujétate a la crin», gritó Isabela, clavando los talones en los costados de Gitano. El caballo salió disparado de las ruinas justo en el momento en que la camioneta de Sebastián coronaba la cima del camino. Los faros iluminaron la escena por un segundo. Dos figuras femeninas sobre un caballo negro, un centauro de dos cabezas huyendo hacia la noche. Sebastián frenó en seco, levantando una nube de polvo. Saltó del vehículo, con los dos peones detrás. Vio el cabello suelto de Isabela ondeando al viento. Reconoció el caballo. «Es la señorita Isabela», gritó uno de los peones confundido. «¿Qué hace con la loca?». Sebastián escupió al suelo, maldiciendo. La situación se había complicado exponencialmente. Si le pasaba algo a la hija del patrón, su cabeza rodaría, pero si la mendiga escapaba y seguía hablando, también rodaría. «Suban», ladró. «Vamos a cortarles el paso por el barranco. No disparen, idiotas. Le pueden dar a la niña. Tenemos que acorralarlas». La persecución comenzó. No era una carrera de velocidad pura, sino de conocimiento del terreno. Isabela conocía los caminos de la hacienda como la palma de su mano, rutas que había recorrido en sus paseos de tarde dominical. Pero Marisol conocía la tierra de otra manera. Conocía las grietas, los atajos de los coyotes, los lugares donde la tierra engañaba. «Por la izquierda», gritó Marisol contra el viento, su voz llegando apenas al oído de Isabela. «El camino principal está bloqueado por la zanja. Entra en los agaves». Isabela no lo cuestionó. Tiró de las riendas hacia la izquierda, lanzando al caballo directamente hacia el mar de magueyes espinosos. Las pencas duras y afiladas rozaban las patas del caballo y las piernas de las mujeres, rasgando la tela del vestido de Isabela y arañando la piel ya curtida de Marisol. Pero pasaron. La camioneta de Sebastián, demasiado ancha y torpe para ese terreno, tuvo que frenar y dar la vuelta para buscar otro acceso. Ganaron unos minutos preciosos. El caballo galopaba con el corazón retumbando, cubierto de espuma. Isabela sentía el cuerpo de Marisol temblando contra el suyo, pero también sentía su calor. «¿A dónde vamos?», preguntó Marisol, gritando para hacerse oír sobre el sonido de los cascos. «Si vamos al pueblo nos atraparán». Isabela miró hacia adelante. A lo lejos, las luces de la hacienda de las Cruces aún brillaban, una isla de falsa alegría en medio de la oscuridad. La fiesta continuaba. Su padre seguía allí, bebiendo, creyendo que su problema estaba siendo enterrado en una zanja o encerrado en un convento. «No vamos a huir», dijo Isabela, y su voz tenía el filo de una navaja. «Ya no, vamos a volver». Marisol giró la cabeza, sus ojos desorbitados por el pánico. «¿Estás loca? Es la boca del lobo. Es el único lugar donde no pueden matarte», respondió Isabela, espoleando al caballo una vez más, delante de todos, delante de los invitados, del alcalde, de la prensa que vino de la capital. «La oscuridad es su aliada, Marisol, la luz es la nuestra. Vamos a entrar por la puerta grande, y esta vez, nadie te va a sacar». Marisol entendió. Era un plan suicida, o genial, volver al escenario del crimen, usar la propia vanidad de Rogelio y su obsesión por las apariencias como escudo. Si Sebastián las atrapaba en el campo, Marisol desaparecería para siempre y dirían que Isabela tuvo un accidente, pero en medio del salón de baile, allí las reglas cambiaban. «Agárrate fuerte», susurró Isabela al oído de su hermana. «Esta noche, las de la Cruz van a bailar». El caballo saltó un pequeño muro de piedra y aterrizó en el camino pavimentado que llevaba a la entrada trasera de los jardines de la hacienda. Detrás de ellas, a 1 kilómetro, los faros de Sebastián volvían a aparecer, acercándose rápido. Era una carrera contra el tiempo. Isabela ya no era la novia.
Marisol ya no era la mendiga, eran una fuerza de la naturaleza, una tormenta de dos cabezas que se dirigía directamente al corazón de la hipocresía de San Miguel de Allende. Al llegar a las puertas de hierro forjado de la entrada de servicio, Isabela no se detuvo para abrirlas. Sabía que estaban cerradas con cadena. «¡Salta, gitano! ¡Salta!», gritó con desesperación. El caballo, impulsado por la adrenalina y el miedo de su jinete, se elevó. Por un segundo, quedaron suspendidas en el aire, una estatua ecuestre de la rebelión. El metal de las cerraduras rozó la parte superior de la reja, sacando chispas, pero pasaron. Aterrizaron en el césped inmaculado del jardín, tambaleándose pero sin caer. Delante de ellas, a 100 metros, los ventanales del gran salón estaban abiertos. La música de orquesta, un vals elegante y ajeno al drama de la sangre, se derramaba hacia el jardín. Isabela dirigió el caballo no hacia las cuadras, sino directamente hacia la terraza, hacia la luz, hacia el padre que las esperaba sin saber que su juicio final venía a galope. Marisol se irguió en la silla, aferrándose a la cintura de su hermana. Se limpió una lágrima y la suciedad de la cara. Levantó la barbilla. Si iban a entrar, entrarían como guerreras. El vals estaba a punto de terminar, pero el verdadero baile apenas iba a comenzar. El vals, sobre las olas, llegaba a su crescendo, una melodía que imitaba el vaivén suave del mar, diseñada para arrullar conciencias y facilitar la digestión de la langosta. En la terraza principal de la Hacienda de las Cruces, bajo cientos de farolillos de papel que simulaban estrellas bajas, la sociedad de San Miguel giraba en círculos perfectos. Don Rogelio, con una copa nueva en la mano, sonreía a un senador, creyendo que el silencio de la noche era sinónimo de paz. No escuchó los cascos. El ruido de la orquesta y el murmullo de las risas actuaron como un tapón de cera. No escuchó la respiración forzada de la bestia, ni el latido acelerado de sus propias hijas acercándose. La irrupción no fue sutil, no hubo anuncio, fue una explosión de realidad en medio de la fantasía. Gitano, el enorme caballo negro, no se detuvo ante los setos de boj perfectamente recortados que delimitaban la pista de baile. Los saltó con un estruendo de ramas rotas y hojas trituradas, aterrizando con un golpe seco de herradura sobre el mármol italiano de la terraza. El sonido fue similar a un disparo de cañón en una biblioteca. La música se detuvo en seco, desafinando en un chirrido horrible cuando el violinista principal soltó el arco por el susto. Las parejas se separaron, las damas gritaron llevándose las manos a la boca, los caballeros retrocedieron tropezando con las sillas, y allí, en el centro del caos, bajo la luz implacable de los reflectores, el caballo resoplaba vapor, girando sobre sí mismo, dominado apenas por las manos firmes de Isabela. La imagen era bíblica, apocalíptica. Isabela, con su vestido de viaje rasgado por las espinas de los agaves, el cabello revuelto y la cara sucia de polvo, parecía una valquiria vengadora, y aferrada a su espalda, bajando la cabeza pero con los ojos clavados en Rogelio, estaba Marisol, la mendiga en la fiesta de los reyes, la mancha que había vuelto para cubrirlo todo. Don Rogelio dejó caer su copa, el cristal estalló contra el suelo, derramando el líquido ámbar como una premonición de sangre. Se quedó paralizado, boqueando como un pez fuera del agua. Sebastián y sus hombres aparecieron corriendo por el jardín segundos después, con las armas enfundadas pero visibles, jadeando, pero se detuvieron en seco al ver la escena. No podían tocar a las chicas, no allí, no delante de 300 testigos, incluyendo al alcalde y al obispo. La protección de la luz pública, esa estrategia suicida de Isabela, había funcionado. «Buenas noches a todos», gritó Isabela. Su voz no temblaba. Había dejado el miedo en la capilla quemada. Se bajó del caballo con un movimiento fluido y luego, con una ternura que heló la sangre de su padre, ayudó a Marisol a descender. Las dos hermanas se pusieron de pie, hombro con hombro, frente a la multitud atónita. El contraste era brutal, pero la semejanza era letal. Ahora que estaban juntas, bajo la misma luz artificial, la genética gritaba lo que Rogelio había callado. Eran dos gotas de agua separadas por un océano de clase, pero idénticas en esencia, los mismos pómulos altos, la misma nariz recta, y sobre todo, esos ojos ámbar que parecían arder. «Isabela», empezó a decir Rogelio, dando un paso vacilante hacia ellas, intentando recuperar el control con una risa nerviosa. «Hija, estás alterada. El calor, la emoción de la boda, mira a quién has traído. Esa pobre mujer te ha confundido. Sebastián, por favor,
ayuda a mi hija y lleva a esta intrusa a la cocina para que le den algo de comer. Fue un último intento patético de reescribir la narrativa, de convertir la tragedia en caridad mal entendida. Pero Isabela no se movió, Marisol tampoco. No tiene hambre, padre, dijo Isabela. Y la palabra, padre, sonó como una sentencia judicial. Tiene nombre, se llama Marisol, y no es una intrusa, es tu hija. El murmullo de la multitud se elevó como una marea. Los abanicos se movían frenéticamente. El novio Eduardo se acercó rojo de vergüenza. Isabela, basta. Estás arruinando nuestra reputación. Entra en la casa ahora mismo. Isabela se giró hacia él. Lo miró con una frialdad que Eduardo no reconoció. Se quitó el anillo de compromiso, un diamante que valía más que la vida de todos los campesinos de la hacienda juntos, y lo dejó caer al suelo. El tintineo del metal contra la piedra fue minúsculo, pero definitivo. No hay nuestra reputación, Eduardo. Solo hay verdad o mentira. Yo elijo la verdad. Si te quedas ahí parado junto a él, eliges la mentira. Eduardo miró el anillo, miró a su suegro acorralado, y a la chica sucia que era la prueba viviente del adulterio y la crueldad. Eduardo era un hombre de negocios. Sabía cuando una inversión estaba perdida. Sin decir una palabra, dio media vuelta y se alejó hacia la salida, dejando a Isabela sola, pero libre. Entonces, Marisol dio un paso al frente. No gritó como en la iglesia. No necesitaba gritar. Sacó el relicario de plata que brillaba limpio contra su ropa sucia. Lo levantó en alto, girándolo para que todos lo vieran. Ustedes conocen esto, dijo Marisol, su voz ronca resonando en el silencio. Perteneció a la madre de este hombre. Él se lo dio a la mía, a Elena, no por amor, sino como pago. Pensó que con plata podía comprar el olvido de su propia sangre, pero la sangre no se olvida, la sangre vuelve. Doña Bernarda, la esposa de Rogelio, se levantó de su silla. Era una mujer que había vivido encogida, marchita bajo la sombra de su marido. Caminó lentamente hacia las dos chicas. Rogelio la miró, esperando que ella, su cómplice en el silencio, pusiera orden. Bernarda, dile a estas locas que... Pero Bernarda pasó de largo a su marido como si fuera un mueble invisible. Se detuvo frente a Marisol. Miró el relicario, miró la cara de la chica, y por primera vez en 20 años, la máscara de la dama de sociedad se cayó. Levantó una mano temblorosa y, ante el horror de sus amigas de la alta sociedad, acarició la mejilla sucia de Marisol. «Tienes los ojos de él», susurró Bernarda, con una tristeza infinita, «pero tienes la fuerza que a él siempre le faltó». Luego, se giró hacia Rogelio. «Se acabó, Rogelio. La fiesta se acabó». Esa frase fue la señal. La estructura de poder que sostenía a don Rogelio de la Cruz se desmoronó en tiempo real. Los invitados, viendo que la propia esposa validaba el escándalo, comenzaron a retirarse. No hubo despedidas cordiales. Hubo una huida masiva, un éxodo de seda y smoking, alejándose de la toxicidad de un hombre caído. Los camareros dejaron las bandejas. La orquesta comenzó a empacar sus instrumentos. Rogelio se quedó solo en el centro de la pista de baile, rodeado de vidrios rotos y del eco de su propia ruina. Intentó gritar, ordenar a Sebastián que hiciera algo, pero el capataz, viendo hacia dónde soplaba el viento, ya había desaparecido en la oscuridad. El patriarca miró a sus dos hijas, las dos mujeres que habían destruido su imperio con la simple arma de existir juntas. «Malditas», aulló con lágrimas de rabia e impotencia. «No tendrán nada, las desheredaré, morirán de hambre». Isabela tomó la mano de Marisol. Entrelazaron los dedos, la piel suave y la piel callosa unidas en un nudo indisoluble. «Ya tenemos todo lo que necesitamos», dijo Isabela con calma. Se dieron la vuelta y caminaron hacia la salida. No como fugitivas, sino como dueñas de su destino. Dejaron atrás la hacienda, los lujos, el apellido y al hombre que se hacía pequeño en la distancia, gritando amenazas al aire vacío. La fotografía que inició esta historia, esa imagen borrosa y caótica tomada en la iglesia, es el único registro físico que queda de aquel día de 1972. Pero la verdadera historia no terminó ahí. En realidad, apenas comenzaba. Los ecos que rastreamos nos dicen que Isabela nunca regresó a la alta sociedad. Se dice que vendió sus joyas personales y compró una pequeña casa en las afueras, donde fundó una escuela para niños campesinos, y a su lado, siempre, estuvo Marisol. No hubo un final de cuento de hadas. Tuvieron que luchar contra los rumores, contra el rechazo de la gente de bien, contra las deudas. Pero quienes las conocieron, años después, hablan de las dos señoras. Cuentan que era imposible distinguir quién había nacido en cuna de oro y quién en un pesebre, porque el trabajo y el amor las habían pulido hasta dejarlas iguales. Don Rogelio murió 5 años después.
solo, en una hacienda que se caía a pedazos, rodeado de botellas vacías y silencio. Nadie reclamó su cuerpo de inmediato. Dicen que en su funeral solo hubo 2 mujeres presentes, paradas al fondo, vestidas de negro riguroso, pero sin derramar una sola lágrima. Se quedaron hasta que la tierra cubrió el ataúd, y luego se marcharon, tomadas del brazo, dejando que los muertos enterraran a sus muertos, mientras ellas se dedicaban al difícil y hermoso oficio de vivir. A veces, una fotografía es solo un papel viejo, pero a veces, si sabemos mirar, es el mapa de una revolución. Esa mancha borrosa en la esquina de la foto no era un error, era la esperanza abriéndose paso a empujones. Si esta historia ha tocado alguna fibra en ti, si has sentido la rabia y la redención de estas hermanas, te invito a que le des me gusta a este video y te suscribas al canal. Ayúdanos a seguir desempolvando estos ecos del pasado, porque cada foto olvidada tiene una voz que merece ser escuchada. Hasta la próxima historia.